es el Señor. Quisiera hablar un ratito de Jesús. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. No sé si usted conoce a Jesús. Abra su Biblia en el capítulo 3 del Evangelio del Señor, nuestro hermano Juan. Gloria a Dios. Y vamos a leer del verso 15 en adelante. Capítulo 3, verso 15. Gloria a Dios. Capítulo 3, verso 15. Amén. Si usted no trajo Biblia, acérquese a alguien ahí para que podamos leer la palabra del Señor todos juntos. Dios bendiga a nuestros hermanos también que por medio de las redes están con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Lo tenemos? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a leer entonces la palabra del Señor. Algunos hasta de memoria ya saben estos textos, pero vamos a leer en esta hora. Honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu. Amén. Dice así la palabra del Señor. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Sigamos adelante. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Sigamos. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Verso 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Verso 21. Mas aquel que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre de gloria, su palabra ha sido leída, Señor, en esta hora, Padre eterno. La gloria sea para usted, Señor, hoy, mañana y siempre, Padre eterno, porque tuyos son los méritos. Usted fue el que murió en la cruz del Calvario, usted fue el que derramó su sangre preciosa, usted es el que ha dado vida y viene en abundancia a cada uno de nosotros. En usted es la vida y usted es la vida. Alabado sea Cristo Jesús, que esta palabra, Señor amado, no venga vacía, Padre bendito, sino que haga la obra en cada uno de nosotros, Señor amado, aleluya. Así como ha sido escrita esta palabra y ha sido enviada por siglos, en el nombre poderoso de Jesús, la gloria sea para usted hoy, mañana y siempre. Y el pueblo del Señor dice: amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden glorificar el nombre de Cristo Jesús? Alabado sea el Señor. ¿Cuántos conocemos a Cristo Jesús? Aleluya. ¿Cuántos conocemos a Cristo Jesús? Amén. Gloria a Dios. Si hablamos de amor, no hay una acción más grande que lo que hizo Jesús hace más de 2000 años. ¿Por qué no hay una acción más grande? Porque el amor que profesamos o el amor que se expresa no se expresa en palabras sino en hechos. Y el hecho de haber muerto en la cruz del Calvario, inclusive por aquella gente que lo despreciaba, hermano, los méritos son de Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Pero después de 2000 años, muchos dicen hablar de Cristo, pero muchos se predican a sí mismos. Y en el primer siglo de la predicación se predicaba un Cristo resucitado, pero al pasar los años la gente ha cambiado mucho, digámoslo de esta manera, o ha retrocedido de cierta manera acerca del Evangelio, acerca de la palabra de Dios, y muchos ya no predican a Cristo, sino que predican a ellos mismos. Usted encontrará hoy en día, que esto es raro, pero es la verdad, que usted encuentre inclusive el marketing dentro de las iglesias. Cuando le digo marketing, le estoy hablando de que se cumple la palabra del Señor, que mucha gente hará negocio, hermanos, de las iglesias. Y cuando esto ocurre, usted va a encontrar que las personas se anuncian, los predicadores se anuncian como que fuera algo que van a vender o algo que van a comprar y tiene que pagar usted para entrar. Una cosa
Y hermano que me escuche en esta hora, es que cuando Cristo murió, murió gratuitamente, alabado sea su nombre. Y cuando los predicadores empezaron a predicar, predicaron gratuitamente. Ay de mí, dijo Pablo, si no predicar este evangelio, alabado sea su nombre. Pablo y los que predicaban sabían que el galardón de Dios no constaba en dinero, sino en la misericordia de Dios manifestada en los hombres aquí en la tierra, alabado sea su nombre. Por eso es que nosotros tenemos que saber a quiénes servimos y de quién escuchamos, alabado sea Cristo Jesús. Cuando Dios dispone mandar a su Hijo por nosotros, hermanos, la humanidad tenía que ser condenada. Aunque hubiera en aquel tiempo mucha gente buena, y aún inclusive hubiera pasado lo que pasó en aquel tiempo cuando Dios mandó a los ángeles a sacar Lot de Sodoma, hermanos, en aquella ciudad, tenemos que entender que la misericordia de Dios un día se va a acabar. ¿Cuántos saben que Dios es amor? ¿Estás seguro que Dios es amor? ¿Cómo podemos saber nosotros que Dios nos ama? ¿Cuántas veces has escuchado decir, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador? ¿Ya escuchó decir usted? Lo hemos dicho muchas veces. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia no dice que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Sí, claro, Dios aborrece el pecado, porque eso sí, a Dios le gusta el pecado. Pero la Biblia no dice que ama al pecador. Lo que sí dice la Biblia es que Dios no tomará al justo por pecador. Y usted mira, ¿cómo así, pastor? Óigame, muchas veces malinterpretamos la palabra que escuchamos a veces. Dios en su manifestación desde tiempos antiguos nos ha dado a conocer que aun aunque el hombre esté perdido, que aun aunque el hombre esté tirado, hermano, a la maldad, que aun el hombre esté en tinieblas, Dios tiene poder para sacarnos de las tinieblas a la luz y mostrar a cada uno de nosotros que su misericordia es grande y que su amor, hermano, sobrepasa todo entendimiento. El hombre ahora en día no sabe qué y no entiende cuando se le ofrece a Jesús. Si entendiéramos al Dios que nosotros le servimos, la vida fuera diferente. Porque muchas veces sabemos, no, si Dios me ama, yo sé que Dios va a tener misericordia. Claro que Dios la tiene. Pero la Biblia nos enseña claramente también que el que cree en Cristo Jesús puede tener la salvación, pero el que no cree ya es condenado. ¿Condenado de qué? Así es. La Biblia nos enseña que debe venir una ira aquí para esta tierra. La Biblia habla de la gran tribulación. La Biblia habla de los juicios de Dios. La Biblia habla, hermano, de la ira de Dios. La Biblia habla del día de Jehová, hermano. Día de tinieblas, día de terror, día de angustia, día de miedo. Y esto va a ocurrir. Pero ¿cuántos saben que Dios es amor? Aún inclusive en las cosas que podemos leer en la Biblia, que van a ser malas, terribles para esta tierra, hermanito, podemos ver la misericordia de Dios manifestada, avisando a aquel pueblo, inclusive cuando no han pasado las cosas, para que el pueblo de Dios se prepare y no viva estas cosas. Aleluya. ¿Cree que Dios tiene amor para usted o no? Hermano, Dios nos ha librado del virus. Es el amor de Dios manifestado ahí. Yo no sé cuántos de ustedes en la enfermedad le dijeron, Señor, permíteme, no me lleves todavía porque tengo hijos. ¿Cuántos dijeron eso? ¿Cuántos dijeron, Señor, yo no me quiero morir? Señor, ten misericordia de mí, no permitas que me muera. ¿Sabe lo que hizo Jesús cuando estaba en el Getsemaní? La Biblia dice que se postró y oraba, pedía misericordia al Padre en la carnalidad de Cristo Jesús. ¿Por cuánto saben que fue 100% Dios y 100% hombre? Él sintió pasión, compasión, sintió sed, tenía hambre, todo lo que nosotros sufrimos. La Biblia dice, hermano, que él sudaba sangre. Y médicamente hablando, había un shock dentro de su cuerpo, porque él sabía lo que había de venir. Pero aún así, él clamando en su carnalidad, le pedía al Padre que fuera posible que esa copa pasara por él. Pero él entendía que lo que Dios le había mandado a hacer tenía que ser cumplido. Y él dijo, pero Señor, que se haga tu voluntad. Muchos de nosotros hubiéramos huido. Oiga, si usted sabe que Dios lo está esperando para matar, ¿usted no va a salir? ¿Va que no? ¿Hasta dónde llega el amor de Dios? Sabiendo que iba a sufrir y que por su propia creación Él tenía que morir por muchos y por todos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. ¿Y sabe cuándo empezamos el hombre y la mujer a tener cierto valor en lo que Dios hizo? Cuando hemos reconocido que somos pecadores y que solamente en Cristo hay perdón de pecado.
Mientras usted vive en el mundo haciendo lo que usted quiera, todo va a ser color de rosa y para usted todo va a ser lo más normal del mundo. Pero déjeme decirle en esta hora que hubo uno que murió hace más de 2000 años hablando la verdad, aleluya, para que el pueblo en aquel tiempo y el pueblo de hoy se pueda entender que hay después de la muerte de vida y en Cristo Jesús, hermano, aleluya. Cuando entendemos que hacíamos, hermano, y que lo que hacemos no le agrada a Dios, entonces tenemos que buscarlo a Él. Un día Dios nos llamó por su gran misericordia. Muchos estábamos metidos en el alcoholismo, en la borrachera, en el adulterio, en el robo, en tantas cosas que hacíamos, hermano. Y aún pasando esos momentos, en ese momento de una alegría ficticia, Dios nos miró desde lo alto y tuvo misericordia de aquel que nunca podía pensar uno que podía tener misericordia. Porque aunque uno haya sido, hermano, el más basura de esta tierra, de ahí nos sacó el Señor del mundo para ponernos en este día, en esta hora, para alabar su santo nombre. Dios sabía que Él tenía poder y por eso nos había guardado para glorificar su nombre en este día. Usted sabe que Dios sabía que íbamos a estar hoy aquí, glorificando su nombre. Por eso es que cuando nosotros, hermanos, nos acordamos del pasado, realmente tenemos que darle la gloria y la obra a Dios porque no somos merecedores de su gracia. Ese favor no merecido, el cual nos ha concedido a nosotros, hermanos, no lo merecíamos. Porque dígame usted aquí, ¿de quién de los que estamos aquí no éramos mentirosos? No éramos lasciviosos, no éramos ladrones, no éramos borrachos, no éramos estafadores. ¿Qué no éramos? Cuénteme usted a mí. ¿Qué es lo que éramos en el pasado? Una persona normal en el mundo, porque en el mundo es normal. Pero en Cristo Jesús no es normal. ¿Y sabe por qué? Porque dice la Biblia que de modo que alguno esté en Cristo, no la criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Que Dios ha hecho algo en nosotros, ¿sí o no? Los que trabajan limpiando baños, se lo voy a poner de esta manera. Muchas veces entran a las casas y en los baños a veces se encuentran con un accidente y hay que limpiarlo, ¿verdad? Pero nosotros nos ponemos guantes. Dios dice en la palabra del Señor que lo vil del mundo escogió Dios. Lo despreciado del mundo escogió Dios. Usted se ha fijado cuando hay una persona, hay un indigente, hay un borracho, hay una persona que la droga lo tiene atado. ¿Cuántas personas pasamos bien vestidos a la par de la persona y ni lo volteamos a ver? Porque para muchos esa persona no vale nada, esa persona no sirve porque está atada por algo. Déjeme decirle, querido hermano, que aún por esa persona que está ahí sucia, por esa persona discriminada, por esta murió Jesús en la cruz del Calvario, porque la Biblia dice que Él murió por todos independientemente. Dice la Biblia que Él no hace una persona, porque Dios murió por la prostituta, por el ladrón, por el brujo, por la bruja, por aquella persona que tiene maldad en su corazón. Cristo Jesús viene después para limpiarlo. Pero para que esto suceda tenemos que venir a Cristo Jesús. Tenemos que creer en Él. No es posible, hermanos, que después de pasar la lucha, pasar la tribulación, volvamos atrás. Yo creo que los que estamos aquí, yo prefiero mejor que el Señor me lleve a volver al mundo vicioso del cual yo vivía. Prefiero que me lleve mejor el Señor, porque allá arriba no hay necesidad de eso. Aquí en la tierra que estamos en lucha, hermano. Y fíjense que cómo son las cosas cuando hablamos de Jesús. Mucha gente no lo conoce, pero sabe que Jesús era Dios, el Hijo de Dios. Y dice, no, yo para estar en el Evangelio tengo que prepararme. Usted no tiene que prepararse nada. Usted lo que tiene que hacer es reconocer su pecado y venir a Cristo. Creer en Él, creer en su palabra, creer en su poder. Aunque muchos le puedan decir que usted no vale nada, para Cristo Jesús su alma tiene precio, hermano. Un precio de sangre que no puede poner el número, pero que su gran misericordia Él la derramó para usted por mí, alabado sea su nombre. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que no mandó Dios a su Hijo para dar al mundo, sino que fuéramos salvos por Él. Si Cristo todavía no había venido a esta tierra, hermano, estaríamos en otras circunstancias. Tan importante es Jesús, que hasta la medida del tiempo usted va a encontrar antes de Cristo y después de Cristo. Amén. Porque aunque mucha gente no crea hoy en día en el Cristo, en el Hijo de Dios, en el Mesías, en el mensajero de Dios, hay un remanente que Dios ha separado para Él, hermano, que aunque es poco en cierta manera, en comparación con la población mundial, hay un remanente que Dios ha separado para glorificar su santo nombre. Y Cristo Jesús vino a morir por todos, sí, pero dice la Biblia que muchos eran los llamados, pero pocos los escogidos. Pero
Y por eso es que muchos tenemos que tener cuidado ahora que es lo que escuchamos. Vuelvo a repetir esto. Muchos están predicando a sí mismos. Y tenemos que predicar a Cristo Jesús. Porque no hay otro. ¿Acaso, dijo Pablo, murió alguno por Cristo, murió alguno por otro? Cristo fue el que fue crucificado. Cristo fue el que murió y que también resucitó, dice la palabra de Dios. No podemos dar el auge o no podemos dar el mérito a otra persona. Dios bendiga a aquellos que Dios los usa y que Dios los toma como instrumento. Pero ninguno de ellos murió en la cruz del Calvario ni va a morir por usted. Solamente a Cristo Jesús. Ninguna obra que usted haga le va a garantizar la salvación. La Biblia claramente dice que el que cree, ¿qué? Que el que cree en el Evangelio de Cristo, que el que cree en la palabra de Dios, que el que cree en Jesucristo, será salvo. Esto es de creer por fe. No es porque yo le diga. Le voy a preguntar algo. El día que usted se levantó a confesar a Cristo Jesús, el día que usted reconoció, ¿fue por fe o fue porque alguien le dijo? Alguien me dijo un día, ¿cómo es eso que van a creer un Dios que no lo han visto? Oh, aleluya. Es la ignorancia a veces de no conocer las Escrituras. Es la ignorancia, hermano, de no conocer las Escrituras. Cristo está vivo y Cristo es Espíritu, dice la palabra del Señor. Aleluya. Y aunque no lo vemos, hermano, Dios se manifiesta cuando clamamos su nombre, cuando buscamos su presencia, cuando clamamos ese nombre poderoso, cuando le pedimos perdón, cuando lo recibimos en nuestro corazón, cuando entendemos que Él puede perdonar nuestros pecados, que Él puede hacer una vida diferente en nosotros, cuando entendemos que Él tiene el poder, aleluya, que solamente Él puede salvar a nosotros, entonces lo buscamos, entonces lo confesamos, entonces lo recibimos y le damos la gloria a Él. Mientras no entendamos en nuestro corazón que necesitamos de Dios, usted va a vivir como usted quiera. Y va a hacer lo que usted quiera. Va a vivir en el mundo y va a hacer lo que el mundo hace. Hasta que si Dios tiene misericordia, Cristo lo llama de alguna manera. ¿Por qué cree que cuando se habla el Evangelio a una persona, muchos dicen, sí, yo sé que Dios tiene misericordia. Yo sé que Dios tiene amor. Cuando usted dice que Cristo te ama, yo sé que me ama, dice mucho. Pero no entendemos el auge, la grandeza, la maravilla, la longitud, la altitud de esa palabra. Amén. ¿O será morir por uno por otro, hermano? Usted puede morir por toda su familia y con eso no le va a lograr la salvación de sus hijos. Mira hasta dónde vamos. El reconocer que necesitamos de Cristo Jesús. Cuando Jesús predicaba en la tierra, muchos habían entendido que era el Mesías y que era el Hijo de Dios. Pero muchos lo aborrecían, porque dentro de sus corazones no cabía una persona, hermano, que podía ser el Hijo de Dios. Sin embargo, Dios no se manifestó solamente con palabras, sino también con milagros podidos, con cosas grandes que Dios hizo y que la gente vio con sus propios ojos para quitar la intimidad de ellos. Ahora en día Dios se manifiesta de una manera, hermano, poderosa también para quitar la intimidad de cada uno de nosotros. ¿Cuántos han recibido un milagro aquí del Señor? ¿No le ha quitado la intimidad a usted el Señor? ¿No se ha glorificado el Señor en su vida de la manera que solamente Dios puede hacerlo? Cuando las personas le dieron la espalda, cuando las personas se negaron a ayudarle, Cristo Jesús estuvo ahí y aunque usted no lo sabía, Cristo Jesús tocó corazones para que usted fuera bendecido. Alabado sea su nombre. Entonces podemos entender entonces que Dios cumple su palabra, hermano, para que nosotros podamos estar en este día glorificando su nombre. Yo un día entendí dentro de mi corazón que si no hubiera sido por el Señor, había 3 lugares a los que yo había podido ir. Al infierno, que era lo más seguro, a una cárcel o un hospital. No había otro lugar donde yo podía estar. Porque en la forma que yo vivía, en cualquier momento Dios me podía castigar. La Biblia dice que Él pagó rescate por usted y por mí. Nuestra vida estaba vivida en delitos y pecados. Cristo pagó rescate de la esclavitud, la cual teníamos en el pecado. Y usted puede decir, yo no era esclavo porque iba a hacer lo que yo quería y me iba para donde quería. Pero cuando usted quería detenerse de hacer algo malo que no le agradaba a Dios, usted no podía. Y esa es la atadura del pecado y ataduras que no se ven, pero están ahí. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Amén. Solamente Cristo Jesús tiene el poder para enseñar eso. ¿A cuánto le gustaba beber aquí? Amén. Solo hermano a él le gustaba beber. Aleluya. Mire, el que no está metido en un vicio no sabe de lo que estoy hablando. Pero el que estaba metido en eso, él sabe lo que sucedía. El día que usted decía no voy a tomar, terminaba borracho. ¿Por qué? Porque ustedes y yo estaban atados
enojados y no nos dábamos cuenta de lo que hacían. Y aunque intentáramos cambiar o ser una persona diferente, no teníamos la suficiente fuerza y voluntad para parar. ¿Y saben por qué? Porque somos seres con límites. Necesitamos a Dios y su poder, hermano, para poder parar y hacer esas cosas. Alabado sea su nombre. Amén. Tal vez muchos no entenderán esto porque no son borrachos ni están metidos en eso, pero teníamos otras cosas que Dios nos ha quitado. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Miren, había mujeres que les gustaba la promiscuidad también y no se podían detener en eso. Los hombres lo mismo. ¿Y quién pudo detener todo esto? Solamente el poder de Dios, hermano. Con nuestros propios medios, que ustedes pueden analizar y pensar, no podíamos. Y cuando alguien nos hablaba del mal, no queríamos escuchar. ¿Saben por qué muchos no quieren acercarse a Cristo Jesús? Porque la palabra tiene que cumplirse. Porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas y nadie va a querer que les pongan su pecado. O díganme usted. ¿A quién le va a gustar que en esta hora le pasen al frente y diga, mire, aquí tenemos al hermano fulano y lo vamos a pasar al frente para decirle que él es un adúltero? ¿A quién le va a gustar? A nadie, ¿verdad? Hemos pasado a nuestra hermanita aquí presente enfrente para decirle que ella se robó ayer $500 que no eran de ella y le vamos a pasar para que ella es una adúltera. ¿A quién le va a gustar eso? ¿Saben por qué no entendemos esto? Porque Jesús lo hizo en público para perdonarnos inclusive los secretos. No sé si me está entendiendo en esta hora. O sea, Dios sufrió lo propio, dice la Biblia. Ofreció, él recibió el desprecio, la humillación de toda la humanidad, llevando el pecado del mundo. Lo que muchos de nosotros tenían que haber hecho en público, Cristo Jesús lo perdonó en silencio, alabado sea su nombre. Tal vez usted no me entiende. Porque cuando Cristo lo perdonó de todo pecado, alabado sea su nombre, hermano. No lo hizo público, no dijo te perdono por esto y esto y esto y esto, no. Él lo perdonó porque dentro de su corazón había un deseo y había creído con fe que Jesús tenía el poder, hermano, para salvarlo en esa hora y perdonar sus pecados. Yo quiero decir en esta tarde que Dios nos ha dado linda y maravillosa, que el mismo Jesús de más de 2000 años es el mismo Jesús que está aquí. Aquí no es el pastor, no es el que predica, no es Cristo Jesús que hace la obra. Cristo Jesús es el que nos habla, hermano, por medio de su palabra para hacernos entender que necesitamos de Dios, hermano, para poder seguir adelante en esta tierra. ¿Por qué será que Dios permite que lleguemos hasta las últimas consecuencias de la vivencia que tenemos en esta tierra de tanta situación para buscar de Cristo Jesús? Muchos buscan a Dios cuando el matrimonio ya está por perderse. Muchos buscan a Dios cuando la enfermedad ya se está terminando la vida. Muchos buscan a Dios hasta cuando llegan a la cárcel. De diferente manera, Dios se glorifica. Y en su paciencia, lo que tiene el Señor, hermano, en su paciencia. Porque nunca se le olvide que le servimos a un Dios de paciencia y grande misericordia. ¿A quién le gustará que le diga la verdad a nadie? Pero Dios en su paciencia lo ha permitido, hermano, para que usted entienda que aquí en la tierra no hay otro que pueda haber salvación solamente en Él. Amén. Y lo que se está dando ahora en día, vuelvo a lo mismo, al principio, es que la gente ya no quiere predicar de Jesús. Sabía que hoy hay que tener cuidado a qué escucha y lo que hablan, porque ya ni mencionan el nombre de Jesús, o solamente dicen el Señor. ¿Cuál Señor? ¿El Señor de la noche o quién? Uno tiene que tener cuidado a quien adora, hermano, a quien clama. La Biblia dice, hermano, que este nombre ha sido dado aquí en nosotros en la tierra, sobre todo nombre. Y no hay otro nombre, hermano, dado aquí en la tierra a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en Cristo Jesús, alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Por eso que el predicador del Señor, gloria a Dios, puedo repetirlo. Pero aquí, el dador de la vida se llama Cristo Jesús. El dador de los dones se llama Cristo Jesús. El que te bendice, bautiza con el Espíritu Santo, se llama Cristo Jesús. El que murió en tu Calvario es Cristo Jesús. El Alfa y el Omega es Cristo Jesús. El que da sabiduría es Cristo Jesús. El pan de vida es Cristo Jesús. El agua de vida es Cristo Jesús. La puerta angosta es Cristo de la suma. ¡Ay, aleluya! ¡Santo es! Cristo Jesús es nuestra salvación. Aleluya. No hay otro que podamos
anuncio le damos hasta la hora de presentar a una persona. A fulanito lo presentamos como el siervo de Dios. Hermanos, últimamente lo que está viviendo, hay que pedirle misericordia al Señor. Porque Dios puede usar a una persona, pero no para que lo idolatremos, sino para que Dios lo bendiga y por medio de él sea usado como un puente para recibir la bendición que Dios manda. En este momento Dios se puede glorificar en alguna persona y hacer sanidades, liberaciones, y gloria a Dios que así fuera. Pero la gloria sigue siendo de Jesús. Amén. Usted no va a encontrar en la Biblia a ningún personaje, ningún siervo de Dios que se diera el auge al mismo o se diera toda la gloria y hiciera honrar a Jesús. Todos los siervos de Dios que tenían el Espíritu Santo glorificaban al Dios Padre, aleluya, y a Jesucristo, hermano, porque Él se había glorificado en algo. Y eso es lo que nos falta ahora en día. Hacer el llamado en el nombre de Jesús. No solamente decir porque yo quiero, yo he sentido. No, es Cristo que te está llamando a la salvación. Es Jesucristo que te está llamando para perdonar sus pecados. Aleluya. Es Cristo Jesús el que está dando la oportunidad para que podamos tener la nueva criatura en Él. Es Cristo el que está predicándose el mismo. Gloria a su nombre. Y aunque muchos desprecien y no quieran a Cristo Jesús, no podemos dejar de hablar de Él. Gloria a Dios. Ese Dios de amor, aleluya, que un día nos llamó a servirle. Es el mismo Dios de amor que tiene misericordia para todos. Alabado sea su nombre. Y aunque muchos no queremos entender esto, y para muchos es confuso pensar que un solo hombre podía llevar el pecado del mundo, pero no era cualquier hombre, aleluya. Era alguien que fue profetizado. Era alguien que ya había hecho el plan, Dios Padre, para que fuéramos salvos en Él. ¿Sabe? Cuando yo vine a los pies de Cristo, la idea que yo tenía de Dios era un Dios crucificado en un madero. Y pensaba que para poder llegar y acercarme a Dios tenía que ir a ese lugar donde estaba ahí. Y no es así. La Biblia dice que Dios es espíritu. Y la Biblia dice que el día que Él murió, el velo del templo se arrancó de arriba hacia abajo. Hebreo dice que ahora podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Oigan, el llamado se hace y Dios usa el predicador, pero el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo, alabado sea su nombre. O sea que tenemos que llegar a los pies de Cristo para poder llegar al Padre, alabado sea su nombre, gloria a Dios. ¿Qué dijo el Señor?